16. Vamos a estar tomando este verso como un verso base. Y en esta hermosa ya tarde, creo, yo quiero compartir con usted un tema que hace varios días Dios ha estado dirigiéndome para prepararlo. Y cuando nuestro pastor y apóstol me dijo que predicara, me dio la autoridad para predicar, yo dije: desarrollo este mensaje de una manera total. Y la Biblia dice, el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, es un verso que todos lo podemos. Este es un versículo que lo aprendimos cuando se llamaba escuela dominical. Si alguien fue a la escuela dominical, levante la mano. ¿Quién fue a la escuela dominical? ¿Verdad que se aprendieron ese versículo? Ya los jóvenes ya no saben qué es escuela dominical, pero es lo mismo de los niños que se hace aquí. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿qué es evangelio? Es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que en Él cree. Interesante, ¿verdad? Padre, esta palabra ha sido leída. Esta palabra no necesita más explicación, pero dame la oportunidad, Espíritu Santo, de poder transmitir un mensaje, no un mensaje más, sino permíteme, Espíritu Santo, en esta tarde transmitir un mensaje de vida, un mensaje de fortaleza y un mensaje que hoy va a avivar más a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Quiero hablarle acerca del poder de Dios. Y el poder de Dios es algo que está totalmente vivo en nuestros tiempos. El poder de Dios no quedó atrás cuando Jesús estuvo en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos aquí. Y en el verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero cuando es en realidad que el cristiano recibe el poder del Espíritu Santo. Libro de Romanos, en su capítulo 10, verso 9 en adelante, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es ahí cuando el hombre recibe el poder de Dios. Hay tanta gente en el mundo que cree que tiene poder. De acuerdo al mensaje de la mañana, escuchamos decir que en cierta manera, en el término terreno, Satanás tiene su capacidad, Satanás tiene su poder y Satanás tiene sus artimañas. Y cuántas cosas hay en la tierra donde el hombre quiere demostrar el poder en diferentes maneras. Y el hombre ha querido demostrar el poder con la hechicería y la brujería. Algunos hechiceros han tratado de utilizar lo que se llama
magia blanca o la hechicería blanca, demostrando el poder y queriendo ayudar a la humanidad. Pero cuando este tipo de hombre está tratando de ayudarle a los demás, lo que está haciendo es sumirlo en la desgracia. Pero déjeme decirle, hay una gran noticia. Es que, como decía el mensaje de la mañana, aunque Satanás se la quiera llevar, que tiene su poder, ya muchas veces lo hemos enseñado y lo hemos aprendido, que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y cuando Satanás dijo: te moriste, cuando él dijo te moriste, la tumba se empezó a abrir. El sepulcro donde estaba Jesús se empezó a abrir. Y Jesús resucitó para darnos de su grande poder. Y cuando nosotros hemos confesado a Jesucristo y somos salvos, recibimos el poder. Libro de Juan, capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad de ser llamados sus hijos. Entonces, vamos entendiendo que tenemos el poder de Dios y ya no acudimos a los hombres en nuestros problemas, en nuestras angustias, en las enfermedades, en los problemas. Ya no vamos donde el hechicero. En las circunstancias ya no vamos donde el prestamista, sino que vamos a la presencia de Dios. Llegamos a Él y Él viene para socorrernos. Ahora, ¿cuándo se manifiesta el poder de Dios? ¿Alguien tiene una sombrilla que me la preste? ¿Alguien trajo sombrilla? ¿Nadie trajo sombrilla? Muchos solo había. Le voy a decir cuándo se recibe el poder de Dios. Se lo voy a ejemplificar, pero que no me falle. ¿Cuándo se recibe el poder? Ya dijimos que cuando se acepta. Ya dijimos que cuando le recibimos. Entonces nosotros cargamos el poder de Dios. Diga: yo soy poseedor del poder de Dios. Pero ¿cuándo lo va a usar usted? ¿Cuándo se usa esto? Empieza a llover. Empieza a llover y usted ¿qué usa? La sombrilla. Ahora, usted vio que la hermana venía con la sombrilla. No, ¿por qué? Porque no estaba lloviendo, pero cargaba sombrilla. ¿Por qué? Porque es invierno, pero la va a sacar cuando empiece a llover. Óigame, en esta mañana usted carga el poder de Dios, pero lo va a usar cuando sea la necesidad. Usted a mí me puede ver que no tengo ningún plante del poder de Dios. Usted puede ver que su vecina, su vecino no tiene plante que tenga poder. Pero cuando viene una necesidad, cuando viene el momento crítico de la vida, usted va a la presencia de Dios y usted sabe
Por eso a mí me encantan los versículos fáciles. Cuando el libro de los Salmos, el capítulo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguna vez alguien, usted en el mundo, visitó a un hechicero? Fue a que le leyeran la mano, leyó el horóscopo. Acuario, y empezaba Géminis, Libra, y otros que le leyeran las cartas. Pero ahora, ¿dónde va? A que le lean las cartas, pero las cartas paulinas, la Biblia, la palabra de Dios. Porque usted sabe dónde está ahora su socorro. Porque usted sabe que está confiando en el Dios poderoso. La Biblia dice, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Es que mire, la hechicería, la brujería, la lectura de las cartas, las palmas, eso es palabra. Un montón de palabras. Pero esta Biblia que tenemos nos da totalmente la seguridad que nosotros tenemos el poder de Dios. Entonces, ¿cuándo usted va a sacar el poder de Dios? Si usted anda feliz de la vida, contento, paseándose por aquí y por allá, pero llega un problema, allí se saca el poder de Dios. Porque usted veía que aquí nadie cargaba sombrilla, pero se da cuenta que va a llover, saca la sombrilla. De la misma manera, nadie nos ve. Como ya dije, no me ve plante de que tengo poder. Pero déjeme decirle que en el momento de la necesidad sacamos el poder de lo alto, sacamos el poder de Dios, y Él nos ayuda, y Él nos socorre, y Él nos auxilia. Libro o carta de 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero lo que estoy subrayando es que nos ha dado un espíritu de poder. Cuando usted ve los que manejamos y la policía nos para, ¿por qué paramos? Porque tienen un uniforme, y el uniforme quiere decir autoridad, poder. PNC, inmediatamente se aparta, baja el vidrio, a nadie le dice buenas tardes. Pero al señor agente de la policía le dice: buenas tardes, señor agente, ¿en qué le puedo servir? Los papeles, ¿ya vio lo que hizo? Sí. Déjeme decirle que usted tiene poder, y cuando viene la circunstancia se debe de detener, porque va a haber no un uniforme azul, sino una vestidura de hijo de Dios. El diablo tiene cierto poder en la tierra. Pues déjeme decirle que el diablo sabe el uniforme que nosotros portamos, y el diablo va a intentar
con sus artimañas, con sus ideas, con sus planes macabros. Pero cuando ve un hijo de Dios, se detiene, porque usted es portador del poder de Dios. Por eso dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Lucas 1:35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Pero yo, como dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vuelvo. Vino la lluvia, ¿qué se puso? La sombrilla. No olvide la sombrilla. Cae la lluvia, saca la sombrilla. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cuál sombra? Salmo 91. El que habita al abrigo, ¿qué va a pasar? Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Quiere decir entonces que nosotros lo que tenemos es el poder del Omnipotente. La sombra del Omnipotente. Pablo, Pedro caminaban por las calles, y allá estaban los enfermos, y los enfermos sanaban. Hay un canto que dice: no era la sombra de Pedro, ¿verdad que así dice? Pero era la sombra del Omnipotente. Pero como nosotros somos los portadores del poder de Dios, diga, saque pecho y diga: tengo poder de Dios. Y cuando el enemigo me quiera asaltar, entonces va a ver la sombra que me cubre. Satanás va a ver la sombra que me protege. Y mire cómo son ahora las sombrillas, ¿verdad? Automáticas. Solo presiona un botón y se extiende. De la misma manera, el poder de Dios solo lo activamos y decimos: Señor, ayúdame. Señor, socórreme, socórreme. Señor, extiende tu diestra sobre mí. Señor, apártame del mal. Mi pastor un día de estos me dijo: ¿desde cuándo es cristiano usted? Estábamos viendo a los prejóvenes aquí. Yo le digo: yo nací en el evangelio, pero a los 17 años me fui a dar una de mis vacaciones con conocimiento pleno del evangelio. Ya no ignoraba. A los 22 años, por donde vive hermano Herrera, allí enfrente hay una iglesia, y yo la visitaba como amigo, imagínense. Y yo la visitaba como amigo. Donde vive hermano Herrera, allí era una vereda, monte, totalmente, que iba a salir allí a la farmacia San Nicolás. Y salieron dos guerrilleros y nos pusieron el G3. Y cuando nos pusieron el G3, yo me acordé que había sido cristiano.
Y le dije a Jesús en ese momento: si me das la oportunidad de vivir, yo te voy a servir. Y te prometo que ahora mismo voy a ir a reconciliar. Me dijo el guerrillero, así encañonado: ¿qué cargas? Todavía eran colones en el 84. Cargo 10 colones. Cargaba mi anillo de graduación. Esto es lo que tengo. Pero cuando vio el anillo de graduación, puro oro, 24 quilates, me dijo: ándate, tenés 5 segundos para correr. Claro, estaba jovencito, soltero y toda la cuestión. Mire, agarré una, nunca he corrido como esa vez. Lo que le estoy señalando es que aunque me había desubicado en el evangelio, sabía yo que en el cielo había un Dios protector. Por eso le clamé, y desde 1984 hasta ahora he predicado la palabra de Dios. No me vea como un gran predicador, pero diré siempre: Cristo ha sido mi poder. He pasado peores momentos, he pasado circunstancias difíciles en todo, pero el poder de Dios ha sido mi socorro. La sombra de Él me ha protegido. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, oiga bien cómo dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. O sea que nosotros no actuamos, sino el poder de Dios, porque Él nos ve a nosotros humanos completamente. No vaya a creer que porque estoy aquí en la plataforma, el Espíritu Santo, el poder de Dios dice: qué bárbaro el tipo que está allí. No, Él sabe que soy un hombre débil. Él sabe que soy un hombre con imperfecciones a lo máximo, que si nos califican en esta mañana, yo me saco 10. Pero sabe que estoy tan seguro que por muy difícil que sea el momento, esta palabra debe de ayudarnos. Que el poder de Dios ayuda para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ya les he contado, cuando cumplí 50 años, me despidieron de una empresa y me dijeron los colegas: después de 50 años ya no vas a encontrar trabajo. ¿Sabe? De la edad de 50 a la edad de 60 años han sido mis mejores años en todo, porque esta palabra para mí se cumple, que es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces quiere decir que el poder de Dios va a actuar en nuestras vidas de acuerdo a su propósito en nosotros. Ahora, yo entiendo
que cuando estamos en un proceso, nuestro ser se debilita. Que cuando estamos en un proceso, a veces hasta podría visitar y rondear la duda en nuestras vidas. Pero ahí está el poder. Que un día creímos que Él es nuestro ayudador y que nos va a bendecir más de lo que nosotros entendemos. Mire, si nosotros no alcanzamos a entender completamente lo que es el poder de Dios, porque si nosotros alcanzáramos a entender el poder de Dios, más de alguno ya se viera atrevido a caminar sobre las aguas. Pero me meto al lago y me sacan ahogado. Pero si nosotros lográramos entender ese grande poder de Dios, podríamos hacer cosas, pero extraordinariamente maravillosas. Ayer que íbamos con mi esposa, ¿sabe? Le damos gracias por el poder de Dios. Ayer íbamos hablando, pero ahora mi esposa está cumpliendo 25 años laborales. ¿Quién cree que le dio la fuerza para que aguantara 25 años laborales? El poder de Dios que actúa en ella. Porque unas 2 veces ya me la ha reclamado la tierra. Para la pandemia y cuando se enfermó que al fin no le hallaron qué era. Pero algunos de ustedes la vieron, que llegó a pesar 104 libras. Pero ¿quién cree que me la mantuvo? El poder de Dios que actúa. Porque los médicos decían: no tenés nada, examen tras examen. Pero no comía, no dormía y sus emociones muertas. Pero ¿quién lo hizo? El poder de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Él actúa más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No se la vaya a andar picando, haciendo cosas que no debe de hacer. No voy a meter el fuego porque como yo tengo poder no me va a quemar. No, el poder de Dios va a actuar en nosotros en la necesidad. Por eso le puse el ejemplo de la sombrilla, que solo la sombrilla solamente se extiende cuando cae la lluvia. El poder de Dios se debe de sacar y demostrar cuando viene la circunstancia. Lucas 4:14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Regresó con el poder de Dios. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos son liberados, que los ciegos ven o verán, que los oprimidos serán puestos en libertad
y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dice, regresó en el poder del Espíritu. ¿A qué somos llamados nosotros entonces? A ser portadores del poder de Dios. Porque un día nos va a tocar ir a determinado lugar, y lo que va a decir es que el poder de Dios está sobre usted, y la gente va a ver cómo su poder se manifiesta, cómo el poder de Dios se desarrolla, cómo el poder de Dios actúa en nosotros, cómo el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios entonces, cuando ya lo tenemos, se manifiesta en las enfermedades. Es que el poder de Dios no se va a manifestar en ninguna manera más que cuando hay una necesidad. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que existe el poder de Dios en nosotros? Y número uno, se manifiesta en las enfermedades. Conocí a Jesús, como ya le dije, nací en el Evangelio. Y desde mis primeros años hasta la edad de 10 años, yo pasaba una semana bueno y 3 semanas malo de mi garganta. Y me daban una cosa, me daban otra y me daban otra. Pero mi papá tenía un radio, y a las 4 de la mañana salía un predicador. Y mi papá me enseñó que pusiera la mano sobre la radio y que me pusiera la mano en mi garganta. Y me decía, cree que Dios te va a sanar. Así que conocí a Jesús, el sanador, desde esa época. Y sabe, después de los 10 años hasta hoy, no padezco más de eso. Conocí a Jesús. Ahora, no estaba un predicador como hoy le estoy predicando. Era una radio. Y no voy a creer que radio sofisticada como las de ahora. Si le podríamos llamar un pedazo de radio, eso era una radio. Pero lo conocí a Él como el sanador por excelencia. Y uno de los nombres de Dios es Yahweh o Yahvé, que ustedes lo cantan con emoción, y Rafa, y todos le ponen estilo para cantarlo. Pero ¿sabe qué? El Señor que sana, eso cantamos. El Señor que sana. Nuestro Dios es Dios sanador y puede sanar cualquier enfermedad, pues Él dijo: yo soy el Señor que le devuelvo la salud. Éxodo. De esa manera conocí yo al Señor sanador, porque Él ha sido el Señor que devuelve la salud. Libro de los Salmos, capítulo 103. La Biblia dice: el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo lo hace? Con el poder de Dios, con el poder sanador. El que sana tus dolencias. Cuando yo veo en el chat de intercesión: hermano, ore por mí, estoy enfermo. Hermanos, les pido, intercedan por mí, estoy enfermo. El otro, hermano de intercesión:
ayúdenme a orar, que mi mamá está enferma, que mi tío está enferma, etcétera, está enfermo. ¿Sabe lo que yo digo? ¿Sabe lo que yo pienso? El poder de Dios se quiere manifestar en sus vidas y demostrarnos que Él es el Dios poderoso y que Él quiere que se cumpla la palabra de Dios cuando Él dijo: el que sana todas tus dolencias. Porque no hay nadie que pueda sanarnos sino solamente Dios, a través de su poder que nos ha dado. Isaías 35 verso 5: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentos en el sequedal. Miren cómo es que Dios se va a manifestar en las enfermedades. Dios es un Dios totalmente poderoso. Dios es totalmente quien en su inmensa misericordia, me decía un hermano en la hora del culto, el que estaba a la par mía, la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y él me decía: quiere decir que a las 12 de la noche, donde se divide la noche y la mañana, me decía, quiere decir que Dios ya está hasta aquí hostigado de nosotros. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que el poder de Dios es grande y nos demuestra cuando dice: porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Hace rato que cansamos a Jesús, pero la Biblia dice: sus misericordias son nuevas. Porque el poder que actúa en nosotros de parte de Él nos ayuda. Y es cuando nosotros alcanzamos a comprender ese favor de Dios. Mateo 9: Jesús recorría todos los pueblos, aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Una de las cosas extraordinarias de Jesús fue sanar a la gente, porque Jesús veía que los religiosos de esa época solo estaban para señalar, por ejemplo, a los que tenían cáncer, lepra. ¿Qué hacían? Lo llevaban a un lugar apartado, es decir, lo señalaban. Pero ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. ¿Qué hacía Jesús? Extendía su poder. Una mujer tocó su manto y preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús, que no está viendo la gran multitud, pero Jesús dijo: es que algo ha salido de mí. Y eso que salió fue el poder que actuó en aquella mujer, y aquella mujer fue sana según el poder que actúa en mí. Porque aquella mujer tuvo una actitud que ya había reconocido a Jesús como el Señor. Y él dijo: virtud salió de mí. Alguien me tocó, pero salió poder de mí. Y fue
fue sana. El poder de Dios se manifiesta en los problemas. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas? Algunos problemas legales, problemas familiares, problemas laborales. Unos han estado en juicio legal, problemas difíciles. Pero hay algo que debemos de tener muy en cuenta, que el poder de Dios va a actuar en nuestras vidas. Carta 2 Corintios 4, 8 al 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O cuando hay un problema difícil, usted no se pone un poco tenso, pero usted dice: voy a ir a Jesús. Él tiene poder para ayudarnos. Atribulados en todo, pero ¿qué dice? No estamos angustiados. ¿Ha visto cuando se muere algún hermano de aquí? Gracias a mi pastor, que siempre me envía a predicar a las velas. Me encanta ir a predicar a las velas. ¿Qué? Porque eso, quizás por eso, ya sabe que me encanta, por eso me manda. Pero cuando yo veo a los hermanos, a la familia doliente, estoy más triste yo que ellos. Están riéndose. Con eso no quiere decir que son indolentes, pero ellos están tranquilos. Pero ellos, aunque hay una tribulación momentánea, pero no están angustiados, están tranquilos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre ellos. Porque el poder de Dios no es en sí solamente en los términos espirituales, sino que el poder de Dios se manifiesta en todo. No hay cosa donde el poder de Dios no se pueda manifestar. Lo que pasa es que nos enseñaron un evangelio religioso, y perdone si tengo que decirle esto como dice mi pastor, pero nos enseñaron un evangelio religioso. Si mire, a mí me enseñaron que si yo andaba de jeans era pecador y tenía que reconciliar. A mí me enseñaron que si me ponía tenis, por eso que yo en 60 años, primera vez que me voy a poner tenis, mi hija me regaló unos tenis y entonces me los tengo que poner, pues. Pero en 60 años, primera vez que voy a usar tenis. Imagínese 60 años. ¿Y hasta cuándo voy a usar tenis? Claro, a mí eso no me detiene. Y yo siempre decía, pero ¿cómo es posible que revuelvan el poder del evangelio con zapatos tenis? ¿Qué tiene que ver zapatos tenis? Pero no se fijan cuando tengo un gran hoyo en los zapatos. Todavía cuando estábamos por venirnos para acá, Dios se manifestó grandemente en un mensaje que prediqué. Y se acercó un consejero de la iglesia y me dijo: hermano, lo felicito, qué mensaje extraordinario Dios lo usó. Lástima que anda con camisa manga corta.
¿Sería la manga corta o qué? Eso nos enseñaron muchas veces. Pero yo vine en esta mañana o en esta tarde a decirle que no es el tenis, no es la camisa corta, no es la camiseta, sino el poder de Dios que actúa en nosotros. Tampoco se vaya a degenerar, ¿verdad? Vaya a venir el miércoles con minifalda y toda la cuestión y va a decir: pastor, el predicador del domingo dijo que podíamos venir como querramos. Tampoco se vaya a perder. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Nos enseña que el evangelio es poder de Él y que no tiene nada que ver mi vestidura. El vestuario es ética, el vestuario es presentación. A mí los profesionales que dirigen nuestra profesión nos exigen que andemos de traje y de corbata, y yo no la uso, porque no es eso la ética, no es eso. Eso nada más es estético. Pero lo que nosotros debemos de aprender en este siglo de las luces es que debemos de tener un total discernimiento. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Nos ayuda en nuestros problemas. Totalmente nos ayuda. ¿Cuántas veces usted ha estado en apuros? ¿Cuántas veces? Una. Y sabe, y con el poder de Dios volví a salir en caballito blanco. A los días, otra. Hay gente que dice: no he salido de una y ya me viene otra. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es que, mire, para mí, el poder de Dios es algo sin igual, que yo no lo puedo comparar absolutamente con nada, porque he visto el poder de Dios manifestado. Mire, cuando veo a mi nieta ministrando, 5 años, estuvo en el Bloom, totalmente solo esperando que la tierra la llamara. Pero Dios la visitó en el hospital y ella dice que Dios llegó a su cuna, a su cama donde estaba, y dice que Dios le dijo que la iba a sanar. Fue uno de los momentos difíciles para nosotros como familia, pero ahora la veo ministrando. Sabe, tiene 12 años. Hubo un congreso de pastores a nivel de Centroamérica, en ese hotel famoso, en el Decameron. Y sabe, ella estuvo ministrando la alabanza. Y cuando yo la veo 12 años ministrando la alabanza, y yo digo: el poder de Dios se manifestó en ella porque había un propósito en ella.
Y en la mañana aprendimos que Satanás lo que quiere es desubicarnos. Quiere demostrar que tiene poder, pero no tiene poder como lo tiene mi Jesús. Entonces, atribulados, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados. ¿Qué hace la gente que no tiene el poder de Dios? ¿Ha escuchado ese dicho, mal dicho? Que cuando le llega un problema se empieza a comer las uñas. ¿Ha escuchado eso? Nosotros no nos comemos las uñas. Nosotros comemos palabra de Dios. Nos llenamos de palabra. Y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces el poder actúa en nosotros. El poder se manifiesta. Salmo 138, 7. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Por eso yo le dije, no importa que la gente no nos vea, que tenemos plante de cristianos. Claro, no dé mal testimonio, ¿verdad? Ni hable mucho, porque hay gente que dice, no, yo soy cristiano, me congrego en Cuella de Unción, y empieza, ¿verdad? Pero de momento hubo un medio disgusto entre los compañeros y se le olvidó que era de Cuella de Unción, y está demostrando que anda cerca del Parque Libertad. Entonces no, demostremos lo que somos y demostremos que poseemos el poder de Dios, sin hablar, sin decir mucho, pero demostremos cuando sea necesario que actuemos en el poder de Dios. Y ahí la gente va a decir, de verdad, sos cristiano. Allí la gente de verdad va a decir, ya decía yo que algo tenías. Porque la gente no acepta que usted y yo tenemos poder de Dios. Y le dice, ya decía yo que algo de bueno tenés. No es que tenga algo de bueno, es que tiene el poder de Dios. Y allí el poder de Dios está actuando en usted para bendición a otros. El poder de Dios se manifiesta como nuestro proveedor. Es que en todo está Él. Él se manifiesta completamente en todo. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero aquí viene el poder de Dios manifestado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el poder de Dios. Porque cuando habla de justicia, está hablando de su poder. Está hablando cómo Él actúa. Y Él actúa en justicia. Y cuando Él actúa en justicia, vemos su poder manifestado. Entonces no andemos diciendo que voy a comer mañana.
Ahora, yo le voy a decir la verdad. No es lo mismo tener $100 en la bolsa que no tener ni 5. Y cuando uno no tiene ni 5 en la bolsa, allí se ve la realidad del poder de Dios. Allí se ve cuando realmente uno ve cómo la mano de Dios, cómo el poder de Dios se manifiesta. Porque sí, es duro tocarse la bolsa y no encontrar nada. Y no hay alcancía en la casa para romperla. Y no hay cuenta bancaria. Sí, cuenta bancaria hay, pero no hay fondos en la cuenta bancaria. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al poder? No os afanéis. Ahora, la realidad es que uno empieza a hacer números en el aire. Esa es la realidad. Y nadie me va a decir aquí, no, yo no, hermano, yo tengo fe. No, todos hemos pasado, ¿verdad, pastora? Todos hemos pasado por circunstancias financieras críticas. Y yo jamás me voy a olvidar. Recuerdo que nuestro pastor hizo una actividad de líderes a Taco, Huachapán, no sé dónde. Iba con mi esposa en ese momento y con los líderes, todos los líderes. Y dijeron, pasemos a comer elote con atol. Tocaron mi tripa, pero no cargaban ni 5. Y todos los hermanos se bajaron a comer elote. Yo veía por la ventana que los hermanos empezaron a pedir elote asado con limón. Allí es una realidad dura de las finanzas. Y todos los hermanos se bajaron y me dijeron, hermano, váyase. Y vinieron unos hermanos de aquí, siempre líderes, y me dijeron, hermano, queremos invitarlo. No se habían fijado que nosotros estábamos haciendo con los locos, ¿verdad? Los de los panes, ¿verdad? No, ellos no se habían fijado, pero dijeron, hermano, los queremos invitar. El miércoles, eso fue ya ratos, pastora, ya años. El miércoles, cuando yo entré a la puerta, me dijo el Señor, ¿te acordás unos hermanos que te dieron elote cuando no tenías ni 5 en la bolsa? Sí, le dije yo. Pero me hice loco, parece que Dios no estaba hablando conmigo. Pero cuando nuestro pastor estaba ministrando, dijo, váyase y acérquese a un hermano para bendecirlo. Y el Señor me volvió a recordar, ¿te acordás que alguien te regaló unos granos? Sí, le dije yo, y yo haciéndome el duro. Y solo cargaba billetes, como dicen los jóvenes, de cifras grandes. Y yo decía, pero será, Señor. Pero ya me lo había dicho 2 veces. Y al fin me dijo el Señor, hacelo. O se te pierden. Cargaba $600 en billetes de 100. Y me dijo, hacelo o se te pierden esos $600. Así. Mire, cuando me dijo eso, me levanté, saqué el billete rápido y fui donde los hermanos y los bendije. Ellos ya no se acuerdan que me regalaron 2 elotes y 2 atoles.
esposa y uno mío. Ellos no saben de eso, ni se acuerdan. Tal vez estén viendo el mensaje y se van a acordar. Pero lo que yo les estoy demostrando es el poder de Dios en las finanzas. Por eso la Biblia dice: no se afanen, no se coman las uñas, porque Dios sabe de qué necesidad ustedes tienen. Confíen en el poder de Dios. Concluyo con esto, donde Dios tocó mi vida de una manera extraordinaria. El libro de Deuteronomio lo habla también Éxodo, pero el libro de Deuteronomio en su capítulo 29 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Hay otra versión que dice: vuestros pies no se hincharon. Mire, 40 años y con las mismas sandalias. ¿Se puede imaginar usted? 40 años y con las mismas sandalias. Y nosotros medio los vemos despintados y ya queremos otro. Dice: sus vestiduras nunca se les arruinaron, porque no había espacio para tener más ropa. Y Él les dice: nunca se les arruinaron sus vestiduras. Por eso Él es el Dios de las finanzas. En las tres áreas que le he hablado en esta mañana o en esta tarde, he conocido al Dios poderoso, y eso me ha mantenido no tan firme, pero estable. Seguro que en el cielo hay un Dios poderoso. Y es lo que en esta tarde yo quiero intentar transmitirle a usted: que no se mida por lo que usted tiene, que no se mida por lo que usted sabe, que no se mida por lo que usted conoce, sino mídase por lo que lleva dentro, por lo que posee, por lo que ha creído. Y usted ha creído en un Dios todopoderoso, el omnipotente. Él es su ayudador. Entonces, cuando vengan los momentos difíciles, no acuda a otra cosa, sino vaya a la presencia de Dios. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero invitarle en este momento que si está pasando algún momento difícil en su vida, yo lo voy a invitar ahora a que dé pasos